Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, soy el doctor Víctor González González, soy doctor en Ciencias Sociales y el día de hoy vamos a abordar un tema sobre la asignatura de Fundamentos de Metodología de la Investigación. Es una asignatura del primer semestre de la licenciatura en Derecho y el tema que hoy vamos a abordar son los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la investigación. El objetivo del tema que vamos a analizar hoy es abordar cuáles son las principales corrientes filosóficas desde una postura crítica y las estrategias didácticas que permiten entender los problemas de investigación en los diversos campos de la profesión. Vamos a iniciar, cuáles son las principales corrientes filosóficas que se pueden utilizar en la epistemología de la investigación en las ciencias sociales. Como introducción vamos a decir que la ciencia que actualmente conocemos pues es una ciencia que se construye a partir de la modernidad. Y hay muchos autores que han venido participando en esta discusión para la construcción de la ciencia moderna. Pero ¿desde dónde nosotros la podemos abordar? Bueno, ha habido una gran discusión acerca de los diferentes paradigmas para abordarla, lo que nos ha llevado a una verdadera revolución científica y también en el área de las ciencias sociales, pues una revolución en el humanismo liberal. Y hay grandes pensadores que han hecho aportaciones para la construcción de la ciencia moderna y sobre los métodos de investigación. Entre ellos podemos nombrar a Galileo, a Bacon, a Descartes, a Newton, y todos ellos pues han hecho muchos aportes para la conformación de lo que es la ciencia moderna. En esos inicios del surgimiento de la ciencia moderna, posterior a la Edad Media, pues la mayor parte de los pensadores procuraban superar la filosofía aristotélica, es decir, la investigación basándose solamente en el razonamiento, en la observación, y se buscaba crear una nueva ciencia. Como diría Bacon, queríamos obligar a que la naturaleza nos diera respuestas mediante la experimentación. En ese sentido, podemos decir que la experimentación trataba de superar un poco las limitaciones que imponían los métodos utilizados en la filosofía antigua, principalmente en la filosofía aristotélica, que si bien nos dieron grandes aportes en la investigación, en el avance del conocimiento, no realizaba el proceso de experimentación y por tanto no se podía comprobar todo lo que se afirmaba a partir del razonamiento. Continuando con esta discusión, bueno, Descartes hablaba acerca de la importancia que tiene la razón y a partir de la razón Descartes pues, nos hablaba acerca de la duda metódica. Decimos, ¿qué es la duda metódica? Bien, después de hacer una investigación, pues teníamos que retornar y revisar el método que habíamos utilizado porque un error en el método nos podría nosotros llevar a un resultado también erróneo. Entonces teníamos que llevar la razón hasta las últimas consecuencias, pero lo fundamental en este caso, como ya lo había mencionado Bacon, también es el método que utilizamos para nuestra investigación. Todos estos razonamientos que se utilizaban para la investigación, pues coincidieron también con el desarrollo de lo que es el empirismo. En filosofía el empirismo pues se refiere a la experiencia, a lo que nosotros como seres humanos podemos abordar a partir de nuestros sentidos y entonces pues no bastaba únicamente utilizar el razonamiento para poder llegar a obtener conocimiento y construir una ciencia. Había que fusionar el racionalismo con el empirismo, es decir, hay que fusionar la razón con la evidencia empírica. Y alguien que logró desarrollar este método, pues fue Galileo Galilei. Galileo con sus experimentos que hacía en el área de la física, en la astronomía, pues permitía que no solamente hubiera un razonamiento, sino además ese razonamiento y los aportes que se hacían se corroboraban a través de la experimentación, ¿no? A través del empirismo. Y esto pues dio grandes avances a las ciencias. ¿Por qué? Porque cuando una teoría se exponía, pues tenía que ser corroborada a través de los
investigaciones empíricas. Y esto pues entonces llevó a la búsqueda de leyes. Ya no solo era explicar algo, sino además había que descubrir las leyes que la naturaleza tiene. Y fue Newton quien empezó a hacer este tipo de investigaciones y decir que la ciencia lo que debe de buscar pues es la construcción, la búsqueda de leyes naturales, de su descubrimiento, porque a partir de ahí, entonces la ciencia empieza a cobrar un sentido útil. ¿Para qué queremos conocer las leyes naturales? Para controlarlas, para modificarlas, para hacer innovaciones tecnológicas que beneficien al ser humano y que le permitan ir construyendo nuevas tecnologías apropiándose del conocimiento. Con estos antecedentes, empieza a surgir ya en el siglo XVIII lo que es el positivismo. El positivismo trata de retomar todas estas tradiciones de la investigación en el área de las ciencias naturales, pero trata de insertarlas en el área de las ciencias sociales. El positivismo hace una crítica a la sociedad en la que se encuentra en el siglo XIX, en la cual asume que los problemas que se vivían, las revoluciones armadas en ese siglo XIX, pues eran consecuencia de que la ciencia no había logrado desarrollarse de manera correcta y por lo tanto en las ciencias sociales se estaban padeciendo ciertos problemas. Entonces, la idea del positivismo es crear una ciencia que ayude a resolver los problemas sociales, descubriendo las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, había que construir una ciencia social muy parecida a las ciencias naturales, una ciencia social que permitiera descubrir estas leyes para que el ser humano las pudiera manipular, modificar y en ese sentido construir una sociedad en la cual no existieran desórdenes sociales. Bien, entonces, ¿cuáles eran los principios del positivismo? Uno de ellos era el monismo metodológico, es decir, el positivismo planteaba únicamente la existencia de un método y este método es el método científico, el método aplicado en las ciencias naturales, pero ahora trasladado a las ciencias sociales. Entonces solamente había un método para construir el conocimiento para el positivismo ahora en las ciencias sociales. De igual manera, algo que buscaba el positivismo es la búsqueda de estas leyes naturales, pero ahora encontrar estas leyes aplicadas a las ciencias sociales, es decir, en la comprensión de la sociedad, y si era posible, pues apoyarse en las matemáticas. Y finalmente, lo que buscaba el positivismo es, una vez que se conocieran perfectamente las leyes de la sociedad, pues se podía predecir lo que iba a suceder, se podía explicarlo y se podía manipular a la sociedad tratando de eliminar todos aquellos problemas sociales que se presentaran. Y esa era la utilidad que se buscaba con la ciencia desde la perspectiva del positivismo. Hay que recordar entonces que, bueno, pues el positivismo tenía como creencia que, así como en las ciencias naturales, pues también en las ciencias sociales tenemos que buscar leyes naturales, como si la sociedad fuera en sí mismo un ente natural que se desarrolla por sí mismo y donde aparentemente los seres humanos pues no tendríamos mucha injerencia en su formación, en su modificación. Y entonces, pues esta es una de las críticas principalmente que se le hacen al positivismo, el hecho de que querer aplicar los mismos métodos a las ciencias naturales que a las ciencias sociales, cuando en las ciencias sociales pues aplicamos métodos diferentes, dado que la sociedad no se construye por entes que somos homogéneos, sino se construye por entes, personas que somos sumamente diferentes. En ese sentido, el positivismo pues refleja un poco el empirismo que hasta ese momento se había desarrollado, pero no logra construir un método que realmente pudiera aplicarse a las ciencias sociales. A partir de ahí surgen bastantes críticas al método positivista. Ya a principios del siglo XIX, pues surge el paradigma interpretativo, es decir, llegamos a la conclusión de que no es posible encontrar leyes naturales en la sociedad y por lo tanto no podemos aplicar el mismo método científico que se aplican en las ciencias naturales a las ciencias sociales, porque nosotros en ciencias sociales no podemos, no podemos experimentar. Entonces, no podemos buscar leyes porque no existe en la sociedad
funciona y transita por procesos diferentes. Lo que sí podemos nosotros es interpretar lo que vemos. Vamos a hablar de las diferencias que existen entre el positivismo y esta versión interpretativa. Decíamos, el positivismo, al buscar leyes, habla de una realidad exterior, única, y que se puede verificar a través de algunas variables, incluso se puede cuantificar. Desde la versión interpretativa, la realidad es múltiple, porque existen múltiples grupos sociales, clases sociales, que integramos esta sociedad y que la vamos construyendo con procesos que también son diversificados. Entonces, no podemos encontrar leyes, dicen los del método interpretativo. Lo que podemos hacer es interpretar, hacer diferentes interpretaciones que nos lleven a tratar de comprender toda la diversidad de procesos sociales que se dan en la sociedad. Otra diferencia es la relación que se establece entre el investigador con su objeto. Desde el positivismo, el objeto puede ser conocido completamente pues, a través de la investigación empírica. Desde la versión interpretativa, no, porque esa realidad o ese sujeto, también nosotros formamos parte de ese sujeto de investigación que es la sociedad. Y nosotros como investigadores interactuamos y formamos parte de la sociedad. Y entonces hay una realidad ahí subjetiva que tenemos nosotros que tratar de interpretar. Entonces, no podemos separarnos nosotros el sujeto de investigación como en el objeto porque somos parte de él, pero al mismo tiempo no podemos encontrar leyes dentro de la sociedad. Otro elemento de diferenciación importante es la posibilidad de generalización. La versión positivista habla de que debemos descubrir leyes considerando como si todo fuera algo igual, equitativo, homogéneo, mientras que en la versión interpretativa, pues hablamos de que hay diferentes hipótesis, podemos construirlas, podemos verificarlas, pero no podemos comprobarlas así como lo propone el positivismo. Entonces, desde la versión interpretativa, lo que hacemos es desarrollar un cuerpo teórico capaz de permitirnos interpretar un fenómeno, pero no necesariamente tiene que ser comprobado o no necesariamente tenemos nosotros que describir, encontrar leyes generales. Por ello buscamos estudios de caso individuales que nos vayan permitiendo a nosotros ir conociendo, interpretando esa realidad tan diversa. Otro punto muy importante es las relaciones causales, mientras que en la versión positivista las relaciones causa-efecto pues se pueden visualizar de manera muy sencilla, mientras que en la versión interpretativa no. No podemos encontrar necesariamente una relación entre causa y efecto, porque a veces estas relaciones causa-efecto no son sencillas de establecerse, porque los sujetos actúan de diferente manera en diferentes circunstancias. Entonces, no nos permite crear estos modelos de interpretación sencillos. En la versión interpretativa son sumamente complejos la manera en que se dan estas relaciones entre los sujetos y los objetos, entre las causas y los efectos. En el papel de los valores de la investigación hay una gran diferencia entre el positivismo y el paradigma interpretativo. Mientras que el positivismo busca una utilidad inmediata al conocimiento, el paradigma interpretativo no lo hace así. Lo que busca es el conocimiento en su más amplio sentido, en su forma más compleja, pero que no necesariamente nos lleva a una utilidad inmediata. En ese sentido, bueno, ¿qué es lo que hace entonces el método interpretativo? Bueno, se basa principalmente en el método cualitativo. Nos interesa utilizar, conocer las cualidades de los fenómenos, más no cuantificarlos. Nos interesa conocer las diferentes posturas de los sujetos que intervienen en la sociedad para hacer una interpretación más compleja y mucho más profunda que lo que hace el positivismo. Crear teorías que no necesariamente tengan que ser originarse de datos cuantitativos, sino más bien desde la información que nos dan los sujetos de los procesos de investigación. Y entonces, desde el método interpretativo, buscamos lo que son la investigación de casos. La investigación de casos es muy importante porque nos permite conocer la diferencia o de las diferentes manifestaciones de la realidad. Entonces, es completamente diferente
a lo que aborda el positivismo. Y finalmente vamos a abordar la teoría sociocrítica. La teoría sociocrítica surge desde una perspectiva crítica hacia las perspectivas interpretativas y hacia las perspectivas positivistas, porque tanto el positivismo como la perspectiva interpretativa abordan la ciencia como algo externo a los sujetos que no tiene sentido político, que no tiene un sentido de mejoramiento de la sociedad en cuanto a clase social. Y entonces la teoría crítica tiene una aspiración diferente. Para la teoría crítica, la ciencia es un elemento de la historia, de la cultura, de las clases sociales, y para ella busca convertirse en la transformadora de la sociedad. Es decir, aquí la ciencia tiene esa idea de transformar la sociedad y de construir una sociedad mejor, más igualitaria. La teoría crítica, entonces, pues se basa en la teoría marxista de trascender, ¿no? De construir una sociedad más equitativa donde ya no existan clases sociales diferentes, donde ya no exista la explotación. Y esa sería la función de la sociedad, construir una sociedad nueva, equitativa, ¿no? Decía Marx. Hasta ahora los filósofos se han encargado de conocer el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Y entonces, bueno, la teoría crítica va más allá del marxismo porque lleva el conocimiento a todas las áreas de la sociedad, ¿no? Hace una crítica social y ve cómo a través de la ciencia y del conocimiento podemos trascender la sociedad que actualmente tenemos. En ese sentido, la teoría crítica surgida de la Escuela de Frankfurt en Alemania, pues nos lleva a la crítica de las teorías y los paradigmas existentes, y esas críticas se dan en el plano social y en el plano teórico cognitivo, ¿no? Asumiendo que la razón es cierto, la razón nos lleva a superar los problemas de conocimientos, pero al mismo tiempo, pues nos debe llevar a que la sociedad conozca la realidad cuál es, se desmistifique y a partir de ahí inicien procesos de transformación social. Entonces tenemos tres paradigmas de los cuales podemos nosotros abordar la investigación social. El derecho es una ciencia social y tenemos que elegir un paradigma para poder abordar de manera correcta las investigaciones sociales. Podemos hacerlo desde el positivismo, utilizar un método interpretativo o desde la teoría crítica, siempre y cuando nos lleven a esta discusión para formular métodos de investigación, teorías que nos permitan a nosotros resolver los problemas de investigación que se presentan. Hasta aquí en este momento, bueno, dejamos el curso actual. Más adelante seguiremos discutiendo y pues vamos a profundizar en cada una de las teorías. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.